Quiero invitarte en el día de hoy, mi hermano, a que vayas conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2. Hay un texto importante allí, un texto que refleja la vida de la iglesia y lo que debe ser nuestra vida aún en el día de hoy. Y es importante que repasemos ese texto. Esto no es algo desconocido para nosotros, sino es un texto que pudiéramos decir común, constantemente estamos hablando acerca de él, pero es importante repasarlo porque nos va a refrescar y nos va a enseñar cuál es la vida que como creyentes y como iglesia, como cuerpo, el Señor ha diseñado para nosotros. Y yo quiero que tú te preguntes en este tiempo y en las próximas semanas que estaremos hablando de este pasaje, ¿a qué Dios te trajo a este lugar? ¿A qué Dios te trajo a esta iglesia? Dios te ha rescatado del pecado, te ha salvado y te ha traído a una iglesia particular, una iglesia local. En este caso es esta iglesia o en cualquier otro lugar que tú que nos estás viendo puedas asistir. Pero probablemente también Dios te ha traído a este lugar y tú todavía no le conoces a Él. ¿Por qué Dios te trajo aquí? Yo quiero que tú pienses en eso porque es la pregunta que vamos a contestar partiendo de este pasaje. ¿Para qué Dios te trajo a este lugar? Así que ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 41 hasta el 47. Dice la palabra del Señor. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Precioso este texto, y es precioso porque en este pasaje nosotros encontramos una descripción de la vida de los primeros creyentes, de lo que conocemos como la iglesia primitiva. Y encontramos este texto enclavado en un momento importante. Ha pasado aquel evento que conocemos como Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo sobre todos los creyentes que estaban en el aposento alto. El apóstol Pedro ha predicado su primer mensaje y de allí nosotros vemos entonces que estos eventos son la zapata donde se levanta la vida de estos primeros cristianos. Un comentarista, Simon Kingsmaker, hablando de este texto, dice que Lucas aquí describe la belleza de una iglesia creciendo y desarrollándose. Dice, él pinta la espontaneidad, la dedicación, la devoción de los primeros cristianos en relación con Dios en los servicios de adoración. En la última sección de este capítulo, dice él, se describe la iglesia en su adoración formal e informal y su influencia en la comunidad. Otro comentarista, hablando de este texto, dice que lo que tenemos aquí es un bellísimo retrato de la vida íntima de la comunidad cristiana en Jerusalén. Me encanta eso, un retrato de la vida íntima de la iglesia. Eso es lo que tenemos aquí.
Este texto debe formar parte de nosotros, debe correr por nuestro ADN, porque hasta que como iglesia nosotros no pongamos en práctica lo que nos enseña la palabra aquí, no vamos a funcionar como una iglesia que ama el corazón de Dios, que refleja el diseño de Dios para nosotros como creyentes particulares y como su pueblo, como su iglesia. Este texto contiene los 3 pilares fundamentales de nuestra visión como Iglesia Bautista Central: vivir el Evangelio, servir integralmente al prójimo y multiplicar discípulos. Y es partiendo de ahí que quiero contestar la pregunta de ¿a qué te trajo Dios a este lugar? ¿Por qué Dios ha querido que tú vengas y formes parte de esta iglesia local? ¿Cuál es tu posición o cuál es tu rol en esta iglesia? Y la primera respuesta a esa pregunta es: Dios te trajo para vivir el Evangelio. ¿Qué queremos nosotros ser como iglesia? Una iglesia que glorifica a Dios al vivir el Evangelio. Dios te trajo a eso, mi hermano. Y si tú no le conoces, si estás visitando esta iglesia, si tú no conoces a Dios y te estás relacionando con nosotros, quiero que sepas que Dios tiene un propósito para ti, y ese propósito es que tú vivas el Evangelio. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa vivir el Evangelio? ¿Por qué contestamos la pregunta de qué Dios quiere y a qué Dios te trajo, diciendo que Dios te trajo aquí para vivir el Evangelio? Eso es lo que vamos a ver en la primera parte de este texto. Porque como te acabo de decir hace un instante, este texto describe lo que era la vida de los primeros creyentes, los primeros discípulos. Tanto en este pasaje como en su contexto, lo que nosotros vemos involucrados son personas que lo habían dejado todo para seguir al Señor, para vivir en lo que el Señor le había dado. Si te vas al capítulo 2 de nuevo conmigo, pero te vas un poquito más atrás, te puedes dar cuenta que en el versículo 6 Él habla de aquellos que estaban reunidos, los que habían dejado todo y se habían reunido esperando al Señor. En el versículo 13 nos habla de los apóstoles, en el versículo 15 menciona a los discípulos o a los hermanos, y en el verso 41 que leímos dice que después de la predicación se habían convertido, habían nuevos convertidos, más o menos 3,000 personas. Todos ellos tenían algo en común, tenían un compromiso definido y fuerte con el Señor. Habían sido llamados por Jesús y dejaron todo para seguirle, tal como dice la palabra. El Señor llamó a sus discípulos y dice la Biblia que estos, dejándolo todo, le siguieron. O como describe el Evangelio de Lucas, Lucas fue el escritor de este libro de los Hechos, como de el Evangelio que lleva su nombre. Lucas nos dice que este seguir a Jesús, este vivir para Jesús, no era algo ocasional, no era una simple costumbre, no era algo que ellos hacían si se podía. Era un compromiso firme que demandaba de ellos renuncia, sufrimiento, lealtad al Señor. Mira cómo lo dice Jesús, Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces que me siga. Vivir el Evangelio, seguir a Jesús es un compromiso firme con el Señor que te va a demandar renuncia, sufrimiento y lealtad al Señor. ¿Y qué significa eso para nosotros? Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, te está haciendo un llamado a renunciar a tu vida para vivir la de Él. Te está haciendo un llamado a renunciar a ti para poder decir, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Te está haciendo un llamado a estar dispuesto a sufrir por su causa de ser necesario, tal como Él sufrió por la causa tuya. Cristo sufrió por tu causa, por tu pecado. Cristo fue a la cruz del Calvario, y cuando Él dice,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no está diciendo que te encargue de las cosas que te dan trabajo. A veces yo escucho decir a la mujer, este marido que Dios me dio, esa es la cruz que yo tengo. Esa no es la cruz de la que el Señor está hablando aquí. Es posible que tu marido sea una cruz, pero no es de esa que el Señor está hablando. Los padres decimos, este muchacho, esa cruz que yo tengo. Es cierto que el muchacho es una cruz, pero no es de esa de la que Jesús te está hablando aquí. Jesús, cuando dice, tome su cruz, está diciendo, para ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a sufrir por mí como yo sufrí por ti. Eso es lo que le está diciendo. Eso significa para nosotros seguir al Señor. Significa que tú vas a hacerlo en todas las áreas de tu vida. Toda tu vida será influenciada por el Evangelio. El Señor dice, déjalo todo y sígueme. Y ese seguir es algo constante, día a día. Pero déjame decirte algo también. Eso no es algo que tú puedes hacer por ti mismo. Vivir el Evangelio no es algo que tú haces por la profundidad de tu pensamiento, por la dedicación de que tú te has dado cuenta de que eso es lo que tú necesitas. Lo que enseña la Biblia aquí es que tú puedes seguir y vivir el Evangelio cuando tú lo conoces a través de la palabra de Dios. Mira cómo dice el verso 41. Entonces, los que habían recibido su palabra, y ese término recibido que aquí aparece significa los que habían aceptado como verdadera, como buena, como válida, los que habían creído en lo que dice la palabra y habían decidido cumplirla. Tú no puedes vivir el Evangelio apartado de la palabra de Dios. La única manera a través de la cual Dios nos guía y nos llama a un compromiso con Él es por medio de la predicación de su palabra. Es por escuchar su voz, su palabra. Es por encontrarte con Él a través de lo que Él nos ha dejado aquí, que tú puedes entender la realidad de tu vida, la realidad del Evangelio y comenzar a vivir para Dios. Eso no sale de ti, mi hermano. La palabra dice que por nosotros mismos no podemos buscar a Dios, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Necesitas conocerlo a través de su palabra. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sabe lo que te está diciendo? Que tú no puedes conocer a Dios por tu propio pensamiento. Tú no puedes conocer a Dios por todo lo que tú sabes. Ni siquiera por todo lo que tú sepas de Él. Tú no puedes conocer a Dios. Lo que dice es que como tú no puedes, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Necesitamos la palabra de Dios para vivir el Evangelio. No podemos hacerlo aparte. Vivir el Evangelio no es vivir a mi estilo, es vivir al estilo de Dios. Y el estilo de Dios está aquí en su palabra. Pero hay algo importante que tenemos aquí también, y es que vivir el Evangelio es un compromiso personal. Dale un poquito más atrás al texto. Comenzamos en el verso 41, pero vete al verso 37 del capítulo 2. Pedro predicó, ellos escucharon la palabra y los que estaban allí le dicen, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37. Y Pedro dice en el verso 38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Mira cómo ellos comienzan hablando de manera plural. ¿Qué haremos? Nosotros somos un grupo que estamos escuchando la predicación. ¿Qué hacemos entonces? Pero Pedro le dice a ellos, hay algo que hacer, pero no como grupo, sino de manera particular. Cada uno de ustedes debe asumir un compromiso con el Señor. Cada uno se refiere a cualquier número de manera separada. ¿Y qué nos enseña eso? Que tú debes evaluar cuál es tu compromiso con Dios. ¿De qué manera tú te estás relacionando con Dios? ¿De qué manera tú sigues al Señor? Porque esto es un compromiso particular. Nosotros debemos adueñarnos de esa expresión
y saber que mi compromiso con Dios no depende del compromiso que mi familia tenga con Dios. Es algo mío. Y a mí me encanta cómo la palabra refleja eso. Unas semanas atrás estuvimos hablando de la oración, tocamos el tema del Padre Nuestro y nosotros podemos ver allí cómo Jesús comienza hablando de esa relación que hay de manera particular con Dios Padre Nuestro, pero guía la oración a lo que yo le voy a dar a Él. Tu compromiso de vivir el Evangelio es algo particular que tiene que ver contigo y con Dios. No tiene que ver con tu familia. Tú no eres un seguidor de Jesús porque tu padre, tu madre, tu hermano, tu familia de manera generacional haya seguido a Jesús. Tú no eres parte de la familia de Dios porque tu familia pertenezca a una iglesia determinada. Tú te conviertes en parte de la familia de Dios cuando tú decides buscar y seguir al Señor. Vivir el Evangelio no depende de actividades tampoco. Yo participo todos los domingos en la iglesia. Yo desde pequeño he estado en todas las cosas. Eso no es vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio depende de reconocer tus pecados, de arrepentirte y de vivir una vida personal con Dios. Versículo 38. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, arrepiéntase para que tengan entonces perdón de sus pecados. Es necesario que cada día evaluemos cuál es nuestra participación en la iglesia. ¿Cuál es tu participación aquí? Y cuando hablo de tu participación, no estoy hablando de lo que tú puedes hacer, sino de lo que tú eres. ¿Estoy en la iglesia como un extranjero? ¿Estoy en la iglesia como un advenedizo, como dice el apóstol Pablo? ¿Yo vengo como un visitante o yo vengo a la iglesia como un miembro de la familia de Dios? Porque yo le he conocido a Él y me he dedicado a vivir el Evangelio. Es necesario buscar al Señor de manera particular cada día. No busques al Señor o no quieras relacionarte del Señor, con el Señor, por lo que el otro hace. Relaciónate con Dios por lo que Él esté haciendo en tu corazón. Y probablemente tú estás aquí y has pasado tiempo escuchando la palabra. Déjame decirte que si tú estás escuchando la palabra, Dios está hablando a tu corazón. Escucha a Dios, relaciónate de manera correcta con Dios, conviértete de tus pecados y comienza de manera personal a buscar a Dios, a vivir a Dios y a servir al Señor. Vivir el Evangelio es un compromiso con Dios, es un compromiso personal, pero es un compromiso que se manifiesta a través de la obediencia a Él. Mira una vez más el verso 41. ¿Qué dice el texto? Dice: los que habían recibido su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Ese es el primer acto de obediencia externa que nosotros le damos al Señor. Es la primera manera en cómo nosotros decimos: estamos renunciando al mundo para vivir el Evangelio. Cuando tú te conviertes y te bautizas, estás diciendo: yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi vida para vivir la vida de Cristo. Y fue lo que Jesús pidió en Lucas 9:23. ¿Recuerdas? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a su vida, que tome su cruz y que me siga. Vivir el Evangelio se manifiesta a través de la obediencia al Señor. Y permíteme decirte algo. Nosotros obedecemos al Señor al bautizarnos porque fue un mandato de Cristo. Mateo 28, verso 19. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos. Pero hay algo importante en la vida del creyente. Si tú no estás dispuesto a bautizarte, si tú no estás dispuesto a dejar atrás tu vida y obedecer en el acto más sencillo que tenemos, que es el bautismo, en tu caminar con el Señor habrá situaciones en tu vida que serán más difíciles de obedecer y tú no vas a estar dispuesto a hacerlo. Un compromiso con Dios se manifiesta a través de la obediencia.
Y esa obediencia se refleja en todo lo que tú haces. Venir a la iglesia no es vivir el evangelio. Tú pudieras venir a la iglesia toda tu vida y no llegar a conocer a Cristo. De hecho, mucha gente lo hace y no tiene ningún compromiso con el Señor, porque un compromiso con el Señor se refleja en todo lo que tú haces. Vivir el evangelio no es una actividad, es conocer a Cristo, es arrepentirte de tus pecados y vivir para Él. No es algo que tú haces un día. El evangelio es tu vida, porque cuando tú vives el evangelio, tú no tienes dos vidas. Tú no tienes una vida espiritual y una vida secular. Tú tienes una vida que en todo lo que hace apunta a un solo lugar, apunta a Jesús, apunta a la cruz de Cristo, apunta a la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que todo lo que hagamos, desde lo más sencillo como comer y beber, que apunte a la gloria de Dios. Así que yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú vengas aquí. Dios te ha rescatado y se ha acercado a ti para que tú vivas el evangelio. Pero vivir el evangelio es un compromiso con Dios. En segundo lugar, es un compromiso que demanda tener comunión con otras personas. Nosotros no estamos hechos para vivir solos. El evangelio no se vive solo. Diríamos en buen dominicano como un chivo sin ley. No se vive así. Cuando tú vas a este texto, por lo menos 5 alusiones hay aquí que apuntan a la comunión. Mira el versículo 42. El versículo 42 dice que ellos se dedicaban continuamente a la comunión. En el versículo 44 dice, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. En el versículo 46 dice que perseveraban unánimes y que comían juntos. Todo lo que él está hablando aquí nos muestra que vivir el evangelio demanda comunión con otras personas. La palabra original para comunión es la palabra koinonía. Tenemos una célula aquí que se llama koinonía, uno de los grupos de célula. Y koinonía significa vivir en sociedad, en participación, en ayuda, una relación de compañerismo, de contribución unos con otros. Y todas las cosas que aparecen en este texto que te acabo de mencionar apuntan a eso, a que estemos juntos, a que estemos unánimes. Es necesario que para vivir el evangelio practiquemos la comunión, porque la comunión es un reflejo de lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Yo no sé si te ha pasado, pero frecuentemente tú te encuentras con personas en la iglesia que tú lo miras y dices, a la verdad que yo no sé cómo yo puedo estar con esa persona. Dice, de verdad que si no fuera por el Señor, con el hermano fulano, ahí no hay quien pueda, pero el Señor puede y nos hace vivir juntos. Y hay momentos que tú ves a alguien y tú dices, wow, de verdad que como el Señor lo ha cambiado, porque cuando Él llegó aquí, no había nadie que hablara con Él. Esa era la peor persona del mundo, pero Cristo lo ha cambiado. Y entonces cuando tú compartes con esa persona, tú estás compartiendo el resultado de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Hermano, tú no puedes ser parte de una iglesia y no tener comunión con los demás. Tú no puedes ser parte del reino de Dios y no vivir una vida de comunión. Porque recuerda lo que Jesús dijo. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Y si tú le pones un nombre a ese último mandamiento, que tengan amor unos con otros, la única manera que podemos hacerlo es teniendo comunión. Entonces, cuando tú no quieres tener comunión, tú estás violando directamente el mandato que el Señor nos ha dejado. Pero este texto nos da algunas características de esa comunión. Mira lo que dice y lo que nos enseña. La comunión debe ser algo intencional en nosotros.
Eso es lo que dice la Biblia. Ellos se habían propuesto a tener comunión. No era algo al azar. No era algo que se consideraba de poca importancia. No era algo que si lo hago está bien, pero que si no lo hago también está bien. No. Era algo prioritario para ellos. Era algo intencional. El verso 42 dice que ellos se habían dedicado a perseverar continuamente en la comunión. El verso 46 dice que día tras día continuaban unánimes. Día tras día era algo diario. Esa intencionalidad de la comunión nos enseña que la comunión depende y se desarrolla partiendo de cada uno de nosotros. Tú tienes la responsabilidad de buscar comunión con tus hermanos. Yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Y así cada uno de nosotros. A veces yo escucho personas que me dicen, yo no estoy yendo a la iglesia porque es que a mí nadie me llama. Es que a mí nadie me visita. A mí me encanta que me digan eso. Porque yo tengo la respuesta perfecta para decirle, ¿y tú estás llamando a los hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste tú en la casa de un hermano? De sorpresa, le tocaste la puerta, estoy aquí, iba pasando por aquí y me detuve a saludarte. Y entonces la gente abre los ojos. Si tú no lo estás haciendo, el que está fallando eres tú, porque la comunión debe ser intencional y se desarrolla a partir de cada uno de nosotros. Y tiene que ser intencional, mis hermanos, porque la comunión es una práctica que va totalmente en contra de los deseos de la carne y del sistema del mundo. Lo mejor del mundo es llegar a tu casa y que nadie te moleste, y aislarte y cerrar la puerta. Son las 6 de la tarde, pero ya te lo pusiste todo lo seguro y todos los pestillos y cerraste el candado. Es una reacción a decir que nadie venga. Eso es lo mejor del mundo. Pero nosotros tenemos que romper eso. Tenemos que romper el sistema del mundo que te dice, el mejor vecino es el que no te molesta. Entonces tú te puedes pasar la vida completa viviendo en un residencial, en un edificio como vivimos ahora, rodeado de gente, pero tú no conoces a nadie. Porque tú no quieres que te molesten. Mis hermanos, nosotros tenemos que romper ese patrón, porque ese patrón del mundo lo traemos a la iglesia. Y entonces en la iglesia tú vienes, llega tarde de hecho, te sientas en tu silla y después que se acaba la predicación te vas y no conoces a nadie de lo que está alrededor tuyo. Y eso es una práctica pecaminosa, porque va en contra del mandato de Dios. Eso es algo que tenemos que romper y tenemos que hacerlo con intención, con una intención que no depende del tiempo que tú tengas en la iglesia. Porque a veces decimos, es que yo soy nuevo. Si tú eres nuevo, comienza a conocer al que está al lado tuyo. Es que yo soy muy viejo también, ya la gente no me conoce. Al contrario, si tú eres muy viejo, déjame decirte, tú tienes mucho que dar, mucho que aportar a los nuevos que están llegando. Ahora, la comunión no depende del tiempo que tienes en la iglesia, no depende de la clase social. Es que yo no me junto con todo el mundo. Yo tampoco. Porque ustedes no son todo el mundo, ustedes son los hijos de Dios y yo tengo que juntarme con ustedes. El que está a tu lado no es todo el mundo, es un hijo de Dios. Y con intención tú tienes que amarlo y que seguirlo y que estar con él. Eso es una responsabilidad de todos los cristianos. Pero no solamente la comunión debe ser intencional, debe ser abnegada también. ¿Sabe por qué tiene que ser abnegada, mi hermano? Porque no somos iguales. No somos iguales. Somos diferentes, de costumbres diferentes, de familias diferentes, de gustos diferentes. Pero dice la palabra que ellos se propusieron, a pesar de eso, vivir juntos.
y se abnegaron de manera material. Mira lo que dice, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se abnegaron de manera material para que lo mío sea tuyo y lo tuyo sea mío. Mateo capítulo 9, los discípulos le dicen al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y ¿qué vamos a tener? Y el Señor le dice, yo te aseguro que el que lo deja todo, deja tierra, casa, trabajo, madre, padre, por mi causa, yo se lo devolveré 100 veces más en esta tierra y heredará la vida eterna. ¿Sabes cómo te lo va a devolver? En la iglesia. Y es por eso que la comunión debe ser abnegada. Porque lo que es mío no es mío, es de Dios. Y Dios me lo dio para yo poderlo compartir con ustedes. ¿Cómo nosotros hacemos eso, mis hermanos? La principal manera en cómo nosotros hacemos eso es entendiendo que Dios es el dueño de todo. Y estando preocupado por mis hermanos. Y viendo de manera práctica cómo compartir. Pero también lo hacemos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando tú diezmas, tienes que saber que estás cumpliendo tu compromiso con Dios de sostener su obra en el lugar donde Él te ha puesto. Pero tienes que saber también que estás compartiendo con otros a través de la iglesia que Dios no le ha dado lo que te ha dado a ti. Por eso nosotros somos fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque es una manera de compartir materialmente lo que Dios nos ha dado. Pero tiene que ser abnegada también de manera espiritual. Por eso ellos crecían juntos, oraban, cantaban, predicaban. Tiene que ser abnegada de manera emocional. Eran solidarios al punto de que dice el texto que no había necesidad entre ellos. No había necesidad entre ellos. Compartían sus casas y todo lo que conllevaba la solidaridad. Cumplían lo que dice Gálatas capítulo 6. Lleven las cargas los unos por los otros. Cuando un hermano está destruido por cualquier situación, necesita otro hermano que se ponga debajo de él, lo sostenga y lo ayude a seguir adelante. Esta semana leí un texto maravilloso en el libro de Isaías, capítulo 58. Cómo me ministró ese texto y he estado pensando en él durante todos estos días. Y es como el Señor le pide al pueblo, dejen de ser religiosos y comiencen a actuar en amor. Como dice la misma palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Y el Señor le dice a ellos, dedícate a ayudar, a darle al que no tiene, a saciar el hambre y las necesidades de los que están a tu alrededor. Dice, y entonces serás conocido como un restaurador de muros. Mis hermanos, mucha gente viene alrededor nuestro con los muros derribados. Aquí mismo, en la iglesia, muchos llegan o llegamos en días distintos con los muros derribados. Y necesitamos a alguien que se convierta para nosotros en un restaurador de muros. Que esté dispuesto a compartir, a tener una comunión de tal forma que material, espiritual y emocionalmente nos sostenga y que levante nuestros muros. Vivir el Evangelio significa tener comunión con otros. Pero no una comunión vacía, una comunión que se preocupa por restaurar los muros de la otra persona. Como dijo el apóstol Santiago, ¿cómo tú le vas a decir al hermano, Dios te bendiga, y lo va a mandar para su casa con los muros derribados, con la barriga vacía? Hermano, si tú lo que tienes es un racimo de plátano, dale una mano al hermano, que se la lleve. Si le puedes poner un par de pesos en los bolsillos, pónselo.
construye sus muros, repáralos. La comunión va más allá de un compañerismo mundano, vacío, donde yo te veo y luego no me acuerdo de ti. Y la Biblia está llena de esa comunión. Por eso constantemente Él está diciendo, hagan eso unos por otros. Por eso hasta en la oración el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, yo oro cada día por ustedes, mencionándolos por su nombre. Porque vivir el evangelio es tener una vida de comunión y de una comunión cercana, pero de una comunión que se realiza con buena actitud. ¿Por qué se realiza con buena actitud? Porque dice el texto que ellos hacían todo esto con alegría y sencillez de corazón. Son dos palabras importantes, alegría, el gozo que trae compartir. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es tener comunión, habitar los hermanos juntos y en armonía. Alegría implica que estar con los hermanos te trae felicidad. Implica que hay una actitud que refleja a Cristo. Refleja a Cristo porque tú has roto todas las barreras para poder compartir con el hermano. Y déjeme decirle algo. Usted me escucha hablando de estas cosas, pero no crea que para mí es tan fácil. Yo también tengo que esforzarme en lograr esa comunión. Yo sé que hay hermanos que cuando me llaman, yo digo llamada depresiva. Yo sé que a mí me encanta la tecnología y soy un amante de la tecnología, pero a veces hay hermanos que me llaman y yo digo, ¿y para qué se inventaron el Call ID? Porque usted está preso. Porque si me llaman y yo no sé quién me llamó, bueno, está bien. Pero cuando yo veo el nombre ahí que dice Patria Valera, yo digo, ay, mi madre, tengo que llamar allá. Hay que romper la barrera, hay que ir un poco más allá y lograr en el nombre de Cristo que la comunión se realice con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe lo que significa sencillez? Con sinceridad. Donde yo no tengo que aparentarte nada, ni tú tienes que aparentarme nada. Donde yo no tengo que sacarte en cara lo que yo tengo y que tú no tienes. Con sencillez. Donde yo no tengo que forzarte a que tú seas como yo. Más bien, yo quiero que ambos seamos como Cristo. Porque Cristo es el terreno que nos va a permitir desarrollar la comunión. Si yo te pido que seas como yo, probablemente tú vas a tener que ser un hipócrita para relacionarte conmigo. Y eso no es una relación espiritual. Si para yo relacionarme contigo tengo que convertirme en ti, entonces me voy a convertir en un hipócrita. Ahora, si yo me convierto en Cristo y tú te conviertes en Cristo, los dos nos vamos a convertir en lo mejor que tenemos. Y entonces vamos a poder vivir una vida de comunión. Vivir el evangelio es un compromiso con Dios que implica tener comunión con la gente que me rodea. Y déjame decirte algo, mi hermano, no solamente con los creyentes, sino también con los no creyentes. Nosotros cometemos errores y nos apartamos del mundo. Antes yo decía y me gozaba en decir, yo no tengo amigos que no sean cristianos. Yo solamente comparto con gente cristiana. Y un día, estudiando la palabra y viendo la obligación que tengo de multiplicarme y de hacer discípulos, llegué a la conclusión de que qué tonto yo fui, qué arrogante y orgulloso yo fui. Porque yo decía, ¿y a quién yo le comparto el evangelio?
y le decía a mi esposa, yo quisiera tener una familia que no conozcan a Cristo, una pareja que lo invitemos a salir con nosotros, que lo invitemos a nuestra casa a comer, que tengan hijos como los nuestros que no conozcan al Señor. Pero como yo solamente me juntaba con ustedes los evangélicos, pasé mi vida completa, parte de mi vida, sin ganarme a nadie para el Señor, porque yo no quería tener comunión. La comunión que viene de Dios es con los creyentes, pero también va a implicar a los no creyentes. No para ser como ellos, sino para llevarlo a ellos a ser como Cristo. No para involucrarme en prácticas pecaminosas, sino para traerlos a ellos a la santidad de Dios. Para llevarlos al Evangelio de forma tal que ellos puedan salir del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes vivir el Evangelio solamente entre los evangélicos, porque entre nosotros yo no tengo nada que ya tú no tengas. Yo estoy llamado a vivir el Evangelio en el mundo que me rodea. Yo estoy llamado a salir por esa puerta, a vivir el Evangelio ante aquellos que no conocen el Evangelio. Vivir el Evangelio demanda un compromiso con Dios, demanda un compromiso que tiene que llevarme a la comunión con la gente. Y una cosa más que enseña este pasaje es que vivir el Evangelio nos va a guiar cada día a celebrar la obra de Cristo. Mira lo que dice el texto. Vamos a leer el pasaje otra vez. Mira cómo ellos celebraban al Señor. Versículo 41, se habían añadido como 3,000 almas, se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban alabando al Señor. El partimiento del pan no solamente está implicando al que compartían comidas juntos, sino que celebraban la cena del Señor. Estaban celebrando el sacrificio de Cristo. Estaban anunciando lo que Cristo había hecho con ellos. En el verso 47 dice que vivían alabando al Señor, y la celebración de la obra del Señor lo llevaba a hallar favor con todo el pueblo. Tenemos que celebrar lo que Cristo está haciendo, porque es el testimonio que le damos para que, tal como termina el texto, otros se añadan a nosotros a hacer lo mismo. Vivir el Evangelio implica, mis hermanos, celebrar a Cristo, y por eso nos reunimos cada semana a celebrar lo que el Señor está haciendo. Tú vienes aquí a celebrar a Cristo, a celebrar al Señor, a celebrar que Él te mantuvo vivo desde este domingo hasta el próximo domingo, a celebrar que el Señor está obrando en tu corazón para que tú seas cada día más santo. Él te ha rescatado del pecado y te sigue santificando. A celebrar que tú no sabes de dónde ha venido el sustento de tu vida, pero el Señor te lo está mandando. El Señor es que te está guiando. Vivir el Evangelio implica celebrar la obra de Cristo, porque cuando tú celebras la obra de Cristo, tú estás diciendo: no soy yo, es Él. Tú estás dejando el mundo cada día para crucificar tu vida junto con Cristo, para dejar de ser tú para ser Él. Y es una celebración espontánea. Vivir para el Señor te va a llevar a celebrar de manera espontánea su obra en el templo y en las casas. Cuando estás aquí, como cuando estás en la célula. Vas a celebrar al Señor de manera personal, porque al verlo obrar no vas a tener otra cosa que darle gracias, que caer de rodillas al Señor, que levantar tus manos, que cantar, que orar, que alabar al Señor en cualquiera de sus expresiones, diciendo: qué bueno es el Señor conmigo. Celebrar lo que el Señor está haciendo contigo.
celebrar que dice la Biblia que tú eras un enemigo de Dios y Cristo te hizo un hijo de Dios. Nosotros adoramos al Señor como una dependencia de Él, de decirle, yo soy lo que tú quieres que yo sea. Adoramos a Dios y reconocemos su obra por lo que dice Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Él nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es ese amado? Cristo. Y cómo Cristo nos hizo aceptos ante Dios, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Tú no puedes vivir el Evangelio sin celebrar la obra que el Señor ha hecho contigo. ¿Para qué el Señor te trajo a esta iglesia? Para que vivas el Evangelio. No para que seas un cuerpo inerte. No para que seas un espectador. No para que seas un simpatizante. Dios te trajo a esta iglesia para que seas un militante de su causa y vivas el Evangelio. ¿De qué manera tú estás viviendo para Dios? Cuando tú piensas, no en que tú eres cristiano, yo te lo quiero plantear de otra manera en el día de hoy. Cristiano es todo aquel que tiene algún conocimiento o que de alguna manera cree en Cristo. ¿Sabe cómo se define nuestro país? Como una nación cristiana, porque creemos en Cristo. Pero yo quiero planteártelo de otra manera. ¿Cómo tú vives al pensar que tú eres un evangélico? ¿Cómo tú vives al pensar que tú eres un evangélico? Y quiero usar el término evangélico hoy porque tu cristianismo no debe ser un cristianismo general. Debe ser un cristianismo según lo que enseña la palabra en los evangelios, de que Cristo murió para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si eso es lo que tú has creído, y si eso es lo que define tu vida, y si eso es lo que hay en tu corazón, si tú te has arrepentido, como dice la palabra en este mismo texto que hemos leído, te has convertido de tus pecados para vivir para Dios y has recibido el don del Espíritu Santo con el cual Él te ha sellado, ¿cómo estás viviendo en este momento de tu vida? Cristo te ha salvado para que vivas el Evangelio. ¿Qué significa vivir el Evangelio? ¿Qué hay en tu mente en eso? Pero si tú escuchas la palabra de Dios y todavía tú no te has decidido, tú sabes que eres un pecador, sabes que necesitas a Cristo, pero tú no has tomado la decisión de vivir para Él, quiero decirte, venir aquí y no hacerlo no es la solución de tu problema. Tú necesitas convertirte de tus pecados. Tú necesitas decirle al Señor, perdona mis pecados y conviértete en mi Señor y mi Salvador. Y entonces comenzar a vivir el Evangelio. Comprometerte con Dios. Y comprometerte con Dios implica que todo lo que tú hagas debes hacerlo como dice la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado en tu vida. Vivir el Evangelio implica que como tú quieres que todo glorifique a Dios, cada vez que el Espíritu Santo te hace ver que hay algo que no agrada a Dios, tú te dispongas a cambiarlo. Vivir el Evangelio implica que tú vas a tener comunión con la gente de forma tal que aún en sus necesidades tú vas a poder compartir con ellos, mostrar el amor del Señor a todo el que te rodea. Vivir el Evangelio no es esconderte bajo la armadura de que yo soy cristiano. Vivir el Evangelio es ir al mundo y mostrar con tus hechos que Jesús es mejor y que Jesús es lo que el mundo necesita.
Eso es vivir el Evangelio. No es tener un sistema de prohibiciones, es tener la palabra de Dios reinando en tu corazón y en todo lo que tú haces. Hace un tiempo atrás, una hermana de la iglesia, recién convertida, le pregunta a uno de los servidores un día, le dice: hermano, yo tengo tanto tiempo ya viniendo a la iglesia, habían pasado unos cuantos meses, pero tengo una preocupación. Es que a mí no me han dicho qué es lo que la iglesia me prohíbe. Para yo vivir como una cristiana, ¿qué es lo que la iglesia prohíbe? Y el hermano, muy sabio, le dijo: no, mi hermana, la iglesia no le prohíbe nada. Lea la palabra del Señor y comience a vivir lo que dice la palabra. Y todo lo que el Señor le muestre que usted tiene que dejar, eso es lo que usted no puede hacer. Vivir el Evangelio no es esconderte en una coraza de prohibiciones diciendo: yo soy cristiano. Vivir el Evangelio es tomar esto que tienes aquí y aplicarlo a tu vida, sabiendo que Cristo te rescató de tus pecados. Y lo que el Señor te dice aquí, y tú lo apliques en tu corazón, va a mostrar al mundo algo diferente, porque va a mostrar a Cristo. A eso estamos nosotros llamados, a vivir el Evangelio. Analiza tu vida, piensa de qué manera estás mostrando a Cristo en tu vida ante las demás personas. Analiza tu vida y comienza a ver qué haría Jesús que yo no estoy haciendo. Analiza tu vida y piensa qué yo estoy haciendo contrario a lo que dice la Biblia. Y lo primero que tienes que analizar es si has cumplido lo que dice la palabra en arrepentirte de tus pecados y convertirte al Señor. Y entonces vayamos adelante, salgamos por ahí y vivamos el Evangelio en todo lo que tú haces. Y el Señor entonces se va a glorificar en medio nuestro. ¿Para qué el Señor te trajo? Para vivir para Él.